Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de biología. Vamos con la primera pregunta, ¿no? Dice, la ventaja de la reproducción sexual sobre la asexual con respecto a la menor probabilidad de expresión de mutaciones genéticas está definida por... Lo que sucede es que la reproducción sexual necesita la presencia de gametos, la asexual no. En la meiosis 1, en la fase de profase y en el paquiteno, donde se produce el intercambio material genético, el crossing over, determina variabilidad que garantiza la disminución en las probabilidades que se manifiesten genes no deseados, es decir, la variabilidad genética impide la acumulación de mutaciones genéticas. En pocas palabras, la existencia de variabilidad genética es la respuesta. La letra A aquí es la respuesta indicada. Vamos con la siguiente pregunta. Las plantas que se reproducen en forma vegetativa a través de tallos especializados, como en el caso de la cebolla, tienen envolturas conocidas como catafilos que forman estructuras a través de las que se reproducen asexualmente y se denominan, estamos hablando de los bulbos, porque la reproducción vegetativa es una forma de reproducción asexual de las plantas pluricelulares en forma natural. Se reproducen generalmente a través de tallos especializados como los estolones de las fresas, los bulbos de la cebolla, los tubérculos de la papa, los rizomas de las gramíneas. Artificialmente se lleva a cabo mediante segmentos de tallos con yemas laterales en forma de esquejes, estacas y acodos. La letra E es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Antes de comenzar el trabajo sobre Drosophila, Thomas Morgan demostró que si se cortaba una planaria en fragmentos tan pequeños como de 1 entre 279 partes del gusano total, aún podía cada parte convertirse en un organismo completo. Este mecanismo de reproducción asexual es conocido como, estamos hablando de la regeneración. Lo que sucede es que la regeneración es un mecanismo de reproducción asexual en animales como la planaria. La letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El momento en que se produce la reducción del número cromosómico durante la meiosis 1 es cuando ocurre, estamos hablando que la reducción del número de cromosómico en meiosis ocurre al término de la meiosis 1, es decir, al finalizar la telofase 1. Luego que se produce la citocinesis, previamente deben haber ocurrido los procesos de leptoteno, cigoteno, es decir, la formación de los divalentes, el paquiteno, es decir, el crossing over, el diloteno, es decir, evidencias de quiasmas, diácesis, digamos, y las fases que le anteceden a la telofase 1. En pocas palabras, la finalización de la telofase con la citocinesis. La letra E es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La recombinación es una propiedad que le permite a los organismos explorar al máximo la variabilidad genética producida por la mutación. En la meiosis, esta recombinación se origina como consecuencia del fenómeno citológico del sobrecruzamiento conocido como el crossing over que ocurre en... Lo que sucede es que durante el paquiteno ocurren dos fenómenos de recombinación genética meiótica. Los cromosomas homólogos forman las tétradas, ya que las cromátidas se hacen visibles. Se realiza el crossing over, es decir, el entrecruzamiento de las cromátidas no hermanas de los cromosomas homólogos, es decir, hay un intercambio de información genética, y esto ocurre en la profase 1 y paquiteno. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La reproducción asexual es frecuente en las plantas. A partir de un único progenitor se puede originar una población numerosa de plantas iguales. Puede realizarse a través de los tallos, hojas o raíces. La forma más representativa son los tallos subterráneos, es decir, los tubérculos, bulbos y rizomas. Existen otras formas de reproducción asexual que se caracterizan por ser brotes laterales que nacen en la base del tallo y crecen horizontalmente con respecto al nivel del suelo, que se pueden observar en la fresa del trébol. Esto se denomina, estamos hablando de los estolones. Los estolones se caracterizan por ser brotes laterales que nacen en la base del tallo y crecen horizontalmente con respecto al nivel del suelo, característico en la fresa y el trébol. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La raza de ganado lechero Holstein originaria de Europa es una de las más cotizadas. Su tiempo de vida puede llegar hasta los 25 años, pero su vida útil en cuanto a producción lechera es de 6 a 7 años.
Las novillas aparecen por primera vez a los 24 meses aproximadamente. Son consideradas como grandes productoras de leche, siendo su rendimiento medio 25 litros de leche al día. Presentan 30 pares de cromosomas y el gen que está involucrado en la calidad y cantidad de leche es DGAT. Según el texto, ¿cuál de las alternativas correspondería al fenotipo? Estamos hablando que el fenotipo se refiere a las características observables de un individuo, representantes de la interacción entre el genotipo y el ambiente. En este caso se trataría de la cantidad de litros de leche que produce por día como producción lechera. Entonces hablamos de la producción lechera. La letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La definición: al cruzar dos razas puras diferentes para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación serían todos entre sí iguales, fenotípica y genotípicamente, e iguales fenotípicamente a uno de los progenitores de genotipo dominante, independiente de la dirección del cruzamiento. Si hace referencia a la denominada ley, nosotros tenemos que hablar en este caso de la ley de la uniformidad. La ley de la uniformidad establece que si se cruzan dos razas puras, un homocigoto dominante con uno recesivo, para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación serán todos iguales, genotípica y fenotípicamente, e iguales fenotípicamente a uno de los progenitores de genotipo dominante, independientemente de la dirección del cruzamiento. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El color púrpura justamente es un rasgo dominante. Si dos híbridos se cruzan entre sí, ¿qué fracción de descendientes púrpuras se esperaría que fuesen heterocigotos? Lo que sucede es que el color P púrpura, digamos, ¿no? Y P minúscula será el color blanco. Entonces, si hablamos de un cruce, será de esta forma, digamos, ¿no? P mayúscula y P minúscula, P minúscula. Ahora, los descendientes serán justamente de esta forma. Acá se repite, eso es uno, es otro que se repite así, y de esta manera: 1, 2, 3 y 4. Nos dice cuál de ellos, digamos, entonces lo de color púrpura, que son heterocigotos, será en este caso 2 tercios. Acá la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En la especie humana los cromosomas sexuales son el X y el Y. Las mujeres producen todos los gametos en el cromosoma X, en cambio los varones producen la mitad de sus gametos en el cromosoma X y la otra mitad en el cromosoma Y. Además, en los varones todos los genes están ubicados en la región no homóloga, siempre van a expresar independientemente si son dominantes o recesivos. En cambio, las mujeres se expresan respetando la dominancia o recesividad. Según los escritos, marquen la alternativa correcta. Lo que sucede es que en este caso los varones presentan homocigosis, que se define como aquel genotipo diploide donde el gen está localizado en uno de los cromosomas y no en el homólogo. Los varones presentan hemicigosis. La letra E es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Según la siguiente definición, son características que se expresan debido a la acción de genes homólogos que se encuentran en los cromosomas sexuales. Nos estaremos refiriendo a la herencia. Estamos hablando de pseudosomática, porque los cromosomas X y Y presentan un segmento homólogo donde se encuentran genes que regulan las mismas características. Esta herencia es denominada herencia parcialmente ligada al sexo o herencia pseudosomática. La letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La hipertricosis auricular es un tipo de herencia holándrica, lo que quiere decir que está determinada por genes que van en el segmento diferencial de un cierto cromosoma, el cual solo uno de los pares es responsable. Se caracteriza por la presencia de pelos en el pabellón auricular. Esta rara condición se presenta en ciertas zonas de la India y se debe a un gen ubicado en... Estamos hablando que esta hipertricosis es un tipo de herencia holándrica, lo que quiere decir que está determinada por genes que van en un segmento diferencial de cromosoma Y, motivo por el cual pasa solo de padres a hijos. En particular, justamente se caracteriza por la presencia de pelos en el pabellón auricular y es de expresividad variable. Estamos hablando entonces del cromosoma Y del padre. La letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Un joven de 16 años llega a la clínica con coágulos de sangre en las rodillas. Él aduce que presenta hemofilia y a la vez síndrome de Klippel-Trenaunay, ya que presenta cuerpo feminoide con criptorquídea o no descenso de los testículos. Sobre los padres del joven puede concluirse correctamente que estamos hablando que en este caso
eh, la madre es portadora de la hemofilia y no hizo una buena disyunción, porque justamente este síndrome que se menciona es un trastorno genético bastante frecuente que solo puede afectar a personas de género masculino. Ocurre cuando un bebé nace con un cromosoma sexual de más en la mayoría de las células debido a la no disyunción meiótica. La letra E es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El síndrome de Turner es un trastorno genético que afecta la expresión del sexo en las mujeres, por el cual una mujer presenta cuerpo infantil aun siendo adulta. Se presenta en 1 de cada 2000 niñas nacidas en todo el mundo. Solo un cromosoma X en su cariotipo, por lo que contienen 45 cromosomas. Los signos de los síntomas son variados, uno de los siguientes no corresponde. Las características de esos síndromes son baja estatura, infantilismo, ovarios que no producen hormonas femeninas ni óvulos, esterilidad, cuello alado. También hablamos de la presencia de un dedo único al otro, los demás manos, de la pierna. ¿Y qué sucede cuando hablamos que, por ejemplo, de un dedo al otro o uno de más, digamos, manos o piernas? Esta condición no pertenece justamente a este síndrome. En pocas palabras, no pertenece la polidáctila. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Una mujer de 22 años llegó a un hospital psiquiátrico por presentar alteración mental con trastorno sexual. Se le realizó un examen de fertilidad, aunque salió negativo, y al hacerse el examen de cariotipo se observó que 47 cromosomas en cada célula somática, con un cromosoma sexual de más. Estos sí no corresponden al síndrome denominado, estamos hablando del síndrome triple X, porque esta trisonomía, este síndrome triple X, es una anomalía numérica de los cromosomas sexuales en un fenotipo variable causado por la presencia de un cromosoma X extra en las mujeres. Se trata de la anomalía cromosómica más común en mujeres y se da en 1 de cada 1000 niñas nacidas. La letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La asesoría genética incluye la elaboración de un árbol genealógico, diagnóstico de fenotipos, pruebas genéticas, en el estudio de mutaciones puntuales de validez clínica, la identificación de casos que pueden realizar a través de la aplicación de los siguientes métodos. Estamos hablando, eso se da mediante un secuenciamiento, que entonces de acuerdo a esto podemos identificar la mutación puntual responsable de una enfermedad. La letra B, la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. María Himura, de descendencia japonesa, y su esposo, de descendencia italiana, piensan tener hijos, conocedores de las muchas enfermedades hereditarias que pueden haber sido transmitidas por sus respectivas ascendencias. Acuden a realizarse un aconsejamiento genético. ¿Cuál sería la herramienta que utilizarían en primer lugar para este tipo de diagnóstico? Estamos hablando del árbol genealógico, porque digamos, la primera herramienta para predecir el riesgo de trastornos genéticos es elaborar un árbol genealógico. La letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En los humanos tenemos 44 cromosomas somáticos y 2 cromosomas sexuales, el cromosoma X y el cromosoma Y. Existen diferentes enfermedades relacionadas a los cromosomas X y Y. Identifique la enfermedad que se encuentra ligada al sexo en humanos. Estamos hablando de la hemofilia, porque la hemofilia es una enfermedad cuyo origen se produce en los genes genándricos del cromosoma X, perteneciente a una enfermedad ligada al sexo en humanos. La letra C es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias, y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.